Hola, bienvenidos. Hoy explicaremos qué es la normalización y cómo realizarla a sus estados financieros. La normalización consiste en realizar a los estados financieros oficiales ciertos tipos de ajustes con el fin de mostrar la verdadera realidad económica del ente. Los estados financieros a normalizar son el estado de resultados y el estado de situación financiera. Para esto necesitaremos los estados financieros ya mencionados de los últimos 3 a 5 años, con sus respectivas notas o con balances de pruebas para poder obtener una información más detallada. Vamos a hacer uso del Excel para realizar la normalización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una pestaña que se denomine Historia. Tenemos los estados financieros a la mano y vamos a empezar a transcribir la información financiera tal cual. Lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de la empresa ABC para este caso, el NIF y el estado de resultados. Vamos a trabajar siempre en millones y hoy vamos a normalizar los estados financieros del año 2016, 2017, 18 y 19. Estos años que no tengan decimales, no tengan puntos, y lo que vamos a hacer es transcribir el estado de resultados. Empezamos con los ingresos ordinarios, costo de venta, ganancia bruta, vamos a transcribir todo y la información del primer año. Bueno, acá ya pasamos la información para cada uno de los años, pero es súper importante que en el Excel realicemos las operaciones. Sabemos que la utilidad bruta o el margen bruto es ingresos menos costo de ventas. Calculamos la operación para cada año y acá en el resultado de la operación, entonces la utilidad menos los gastos de administración menos los gastos de ventas más los ingresos menos los otros gastos. Utilidad antes de impuestos más ingresos financieros menos costos financieros y restamos el impuesto de renta. Listo. Una forma de comprobar es a esto le restamos y escribimos el resultado para ese año para comprobar que todo esté bien. Hacemos lo mismo con el año 2017, 158 millones, 206 mil por utilidad y así para cada uno de los años anuales. Tenemos nuestro estado de resultados para cada uno de los años y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a detallar los ingresos, el costo de venta, los gastos de administración, los gastos de venta, otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros y costos de venta. Para esto vamos a utilizar el mismo encabezado pero sin olvido. Pegamos, lo vinculamos, le cambiamos el formato, que este formato no tenga puntos ni decimales, y acá le vamos a poner a la primera línea que vamos a detallar, que es ingresos ordinarios. Siempre trabajar en millones. Vamos a empezar a transcribir la información financiera que tenemos en las notas. Entonces, para el caso de esta empresa detallamos las ventas, si son nacionales, del exterior, si son servicios, devoluciones, descuentos, y vamos a transcribir. Entonces, ventas nacionales, ventas exterior, servicios, devoluciones y descuentos. Y eso nos da el total de ingresos ordinarios. Estos ingresos ordinarios, la suma de todos estos me tiene que dar
4.595 millones para el año 2016. Acá abajo calculo la diferencia. La diferencia tiene que ser 0. En caso de que exista alguna diferencia, es necesario identificar dónde está. Entonces, para las ventas nacionales son 3.119 millones. Listo, ya hemos pasado toda la información del año 2016 en el caso de los ingresos y vamos a hacer lo mismo para los siguientes. Listo, ya tenemos la información detallada para cada una de las cuentas del estado de resultados. Entonces, como ven, acá tenemos los ingresos ordinarios, costo de ventas, gastos de administración, gastos de ventas, otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros y costos financieros. Es así como en la totalidad he detallado el estado de resultados y vamos a empezar a transcribir el estado de situación financiera. Entonces me remito a las notas, a los estados financieros con sus notas y empiezo a transcribir. De igual forma, empresa ABC, el NIP, estado de situación financiera, vamos a detallarlo y transcribir los mismos años. Y empezamos. En este caso empiezan con los activos no corrientes. Vamos a empezar entonces, propiedad, planta y equipo, gastos pagados por anticipado, y eso me sumaría activo no corriente. Luego viene el efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar comerciales, inventarios y activos por impuestos corrientes. Eso me sumaría el activo corriente. Siempre calcular las fórmulas porque sirve como control para que mi estado de situación financiera no esté descuadrado. Vamos a transcribir la información para cada uno de los años. Acá ya organicé el estado de situación financiera y transcribí para cada uno de los años y calculé la fórmula. Entonces, mi activo corriente más mi activo no corriente es total activo. Pasivo corriente más pasivo no corriente, total pasivo, y hacemos la fórmula patrimonial, que es pasivo más patrimonio igual a activo. Pero acá me arroja una diferencia. ¿Qué pasa? Donde dice resultado de ejercicio, vamos a trasladar el resultado que encontramos en el estado financiero que transcribimos. ¿Sí ven cómo cuadra? Y así ya tendríamos nuestro estado de situación financiera listo y cuadrado. Entonces, activo es igual a pasivo más patrimonio. Activo menos pasivo más patrimonio. ¿Listo? Acá sacamos el detalle de cada una de las cuentas principales del estado de situación financiera, lo que es el efectivo y equivalente, instrumentos
financieros, las cuentas comerciales por cobrar, los inventarios, activos por impuestos, la propiedad, planta de equipo, proveedores, cuentas comerciales y otras cuentas por pagar y otros pasivos. Y es así como hemos terminado nuestra primera pestaña que denominamos historia. Una vez tenemos lista la hoja de la historia, vamos a pasar a la siguiente hoja que vamos a denominar normalización, que es donde vamos a hacer los diferentes ajustes a los estados financieros. Lo primero que vamos a hacer es darle formato. Recordar que siempre los números van usando separador de miles y con un decimal y que trabajamos en millones. Vamos a traer la información de la historia, pero la vamos a vincular. Copiamos y pegamos. Copiamos el formato. Esta primera la vamos a llamar historia. Tenemos la historia, los ajustes que realizamos a esa historia y los estados financieros normalizados. Vamos a borrar por general datos. Y vamos a copiar el formato. Los años van a ser lo mismo. Es súper importante vincular para así saber de dónde viene ese dato y poder rastrear el vinculado donde se ingresan los datos manuales para hacer la historia. Vamos a agregar acá variación interanual. Y lo indexamos con el costo de ventas sobre ingresos acumulados. Utilidad bruta, utilidad bruta y margen bruto y lo vamos a dejar. Utilidad bruta sobre ingresos sobre el margen bruto, lo manejamos en porcentajes. Acá tenemos gastos de administración y ventas. Y lo que vamos a hacer es agregar, porque acá vamos a modificar la estructura del estado financiero, como les voy a indicar a continuación. Entonces acá vamos a dejar gastos de administración y de ventas. Vamos a calcular la variación interanual, es decir, cuánto crecieron año a año y cómo se maneja y cómo mantiene o disminuye o aumenta su participación sobre los ingresos. Ingresos ordinarios, lo mismo para los gastos de venta. Para calcular la variación interanual es el año más reciente dividido sobre el año anterior mensual. Es decir, para el año 2017 los ingresos decrecieron un 17%. Para el año 2018 decreció 0.2% y para el 2019 crecieron 3.4% los ingresos. Vamos a calcular lo mismo para los gastos de administración, gastos de venta y cómo es su participación sobre los ingresos. En el 2016, los gastos de administración representaban el 10.2% de las ventas totales
Para el año 2017 aumenta su participación porque los ingresos decrecen. Año 2018 aumenta la participación y para el año 2014 vamos a calcular lo mismo para los gastos de y vamos a crear acá otra que se llama gastos operacionales. Fila que se llama gastos operacionales, donde también vamos a calcular cuánto crecen y cómo es eso. Entonces, en gastos operacionales sumamos gastos de administración, gastos de ventas, y calculamos las formas de variación interanual y de participación sobre los ingresos. ¿Listo? Le damos el formato acá. Y vamos a crear acá dos filas que se llaman EBITDA, margen EBITDA, y por ahora no lo vamos a calcular. Vamos a insertar más filas donde vamos a dejar acá, vamos a sacar lo que son las depreciaciones, vamos a calcular los resultados de operación, vamos a calcular el margen operacional, acá le vamos a cambiar el nombre, esta es la utilidad operación. Listo, tenemos otros ingresos, otros gastos, vamos a crear acá que se llame ganancia antes de financieros, luego insertamos acá donde dice ganancia antes de financiero, vamos a agregar dos filas más porque los ingresos y los costos financieros van ahí. Acá vamos a ingresar dos cuentas nuevas que vamos a denominar ingreso de intereses y egreso de intereses. Ingreso de intereses, egreso de intereses. Y viene la utilidad antes de impuestos, impuestos de renta y la utilidad después de impuestos. Esa sería la utilidad. Vamos a dar formato y súper importante acá en la historia es volver a calcular las fórmulas. Entonces, ingresos menos costos va a ser utilidad. Los gastos de administración ya los sumamos, la utilidad operacional va a ser la utilidad bruta menos mis gastos operacionales. Mi utilidad antes de financieros para este caso va a ser la utilidad operacional más otros ingresos menos otros gastos más ingresos financieros menos costos financieros. En ingreso de intereses lo dejamos vacío porque todavía no hemos hecho ningún ajuste, sin embargo calculamos la fórmula. Y la utilidad después de impuestos es la utilidad antes menos el impuesto de renta. Vamos a calcular
que esta información de la normalización sea igual a la información de la historia. En este momento no tenemos ninguna diferencia, todo está ok. Acá donde dice ajustes, por el momento no vamos a hacer nada. Ya después miramos qué hacemos con esto. Por ahora vamos a calcular las fórmulas. Ingresos ordinarios más los ajustes va a ser igual al normalizado. La fórmula de igual forma con los costos de venta, los gastos de administración, otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros, costos financieros, ingresos de intereses y los impuestos. Acá vuelvo a calcular las fórmulas, ingresos, los costos, igual a utilidad bruta y calculamos el margen. De igual manera calculo las fórmulas de la variación interanual. Acá vamos a sumar gastos de administración más gastos de venta. Serán los gastos operacionales. El EBITDA, acá sí le vamos a calcular utilidad bruta menos gastos operacionales, va a ser mi EBITDA, y mi margen EBITDA va a ser el EBITDA sobre los ingresos totales. Doy formato de porcentaje y arrastro la fórmula. En depreciaciones vamos a sumar la historia más el ajuste y vamos a calcular al EBITDA, le resto las depreciaciones para obtener la utilidad operacional y calculo mi margen operacional. Acá en la ganancia antes de financieros arrastro la fórmula que ya había calculado, entonces tengo la utilidad operacional más otros ingresos, menos costos, otros gastos, más ingresos financieros, menos costos financieros. Copio y pego la fórmula. Ganancia antes de financieros, sumo ingresos de intereses, resto egresos de intereses. Y por último, restante el impuesto interno. Acá vamos a calcular que la información del normalizado no tenga ninguna diferencia contra la historia. Esto nos permite comprobar que el estado financiero está cuadrado. Que todo lo que hemos estudiado hasta el momento, como no se ha hecho ningún ajuste, está exactamente. Como no se ha hecho ningún ajuste en la historia, el normalizado en este momento tiene que ser exactamente igual. Entonces vamos a proceder a pasar la información de cada una de las cuentas del PIG. De igual forma, copiamos, vinculamos y agregamos la historia, los ajustes y el estado normalizado. Pegamos vínculos, volvemos a calcular las fórmulas. Y el normalizado va a ser la historia más los ajustes y calculamos las diferencias
Y acá en la sumatoria de ajustes de los ingresos voy a copiar y lo voy a pegar en el peje principal por el lado. Entonces, es necesario hacer lo mismo para cada una de las cuentas. En este caso, para el costo de ventas, gastos de administración, gastos de ventas, otros gastos, ingresos financieros, costos financieros. Vamos a pasar la información de esta forma y ya volvemos para explicar los ajustes que se hacen. Ya tenemos detallada cada una de las cuentas del estado de resultados y lo que vamos a empezar a hacer es pasar el total de los ajustes al estado de resultados principal. Entonces, ingresos ordinarios ya lo habíamos hecho, vamos a pasar el total de los ajustes al PG principal. Recuerda, pegamos vínculos siempre. Vamos a hacer lo mismo con gastos de administración. Trasladamos la información de los gastos de venta pegamos vínculos y traemos la información de otros gastos, otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros y costos financieros. Entonces, otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros y costos financieros. Copiamos y pegamos vínculos. Entonces, en este momento ya tenemos listo para empezar a normalizar nuestro PIG. Vamos a hacer el primer ajuste en los gastos de administración y ventas, que consiste en quitar las depreciaciones, porque estas no se tienen en cuenta para el cálculo de la EBITDA. Entonces vamos a restarlas. Y acá donde dice normalizado, el saldo va a ser 0. Hacemos lo mismo con los gastos de ventas y también es importante identificar si hay en los costos. El formato. Y el siguiente paso que voy a hacer es cuadrar el estado de resultados, porque acá hay un descuadre, como pueden ver. Siempre hay que verificar que acá la diferencia sea 0. Lo voy a poner en amarillo para estar pendiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como los estamos quitando de los gastos operacionales, lo tenemos que poner en algún lado. Lo vamos a poner acá en esta cuenta que hemos creado, que vamos a llamar depreciación. Entonces pongo menos porque como está restando, menos por menos da más, para que se sume. ¿Listo? ¿Y ven? Ya cuadró. Entonces, si resto en un lado, en el otro tengo que sumar. Ya quedó, ya se quitaron las depreciaciones. Y lo siguiente que vamos a ajustar son los ingresos financieros. Lo que es los intereses, los quito, esa cuenta me queda en 0, pero voy a trasladar. Acá tenemos unas cuentas que creamos que dice ingresos e intereses. Como ven, en este momento está descuadrado, pero voy a traer la información. Intereses. ¿Sí? Ya ven cómo cuadra. Lo que resto en un lado lo sumo, y si lo sumo, lo tengo que restar en otro lado.
De igual forma hacemos con la diferencia en cambio. Es importante determinar si la diferencia en cambio se origina por compra de mercancía o por venta a clientes del exterior, porque se ajustan diferentes. Cuando la diferencia en cambio, ya sea positiva o negativa, se genera por compra de mercancía, se afecta el costo. Ya es como un mayor o menor valor del costo. A diferencia de cuando se origina por venta, sería un mayor o un menor valor de las ventas. Para este caso, la diferencia en cambio se origina por la compra de mercancía. Entonces, saco la diferencia en cambio y la voy a ajustar. En este caso es positiva, es un ingreso por diferencia en cambio, entonces va a ser un menor valor del costo. Y voy a ajustarlo acá. Acá donde dice costo de ventas voy a crear una línea que voy a llamar diferencia en cambio. Recuerden arrastrar la fórmula porque acá la suma no me va a cuadrar. De igual forma en el normalizado y le damos forma. ¿Listo? Entonces, como esto va a ser un menor valor del costo, le pongo igual. Acá no le voy a poner menos, acá va a ser un menor valor del costo. ¿Por qué? Porque este ingreso se origina cuando compro mercancía, entonces quiere decir que esa mercancía me valió menos, en realidad me valió menos de lo que fue. Vamos acá. Ya me cuadra. Pero para ser más exactos, acá se puede crear una línea que diga diferencia en cambio o la ajuste directamente a los costos de ventas, que esto quiere decir costo de materia prima. Eso depende de cómo contabilicen las empresas. Vamos a hacerla mejor acá y voy a eliminar esto. Y como ven acá está cuadrado, todo bien. Ahora vamos a normalizar los costos financieros. Entonces vamos a empezar con los gastos bancarios y las comisiones. Vamos a restarlas porque estas consideramos que son un gasto administrativo. Vamos a sumarlas a los gastos administrativos. Como no tengo ninguna cuenta entre los gastos administrativos, lo que voy a hacer es insertar acá dos filas para traer la información. Entonces, gastos bancarios, vinculo de igual forma. Acá, resté, se la sumo y jalo la fórmula para cada uno de los años. ¿Qué pasa? Acá tengo un descuadre. ¿Por qué? Porque esos dos valores que acabo de sumar a los gastos administrativos no están sumados en la totalidad de los ajustes. Siempre es importante que las fórmulas de suma vayan a estar. Listo. Ahora
ya no tenemos el descuadre. Vamos a ir guardando cambios siempre. Seguimos con los costos financieros. Vamos a ajustar los intereses. Entonces los resto y voy a sumarlos a la cuenta que creé acá que se llama egreso de intereses. En el otro lado están restando, acá voy a sumarlos. Menos por menos, más. Para que sume. Listo. Y miren cómo desaparece la diferencia. ¿Listo? Seguimos normalizando los costos financieros. Diferencia en cambio que se genera por la compra de mercancía que, como es un gasto, hay que tener mucho cuidado con la diferencia en cambio. Como la diferencia en cambio es un gasto, significa que es un mayor valor del costo. Entonces vamos a sumárselo al costo. Vamos a sumarlo. Acá está la diferencia, vamos a sumarlo acá. Menos por menos, más, entonces vamos a sumarle la diferencia en cambio. Ya habíamos ajustado la diferencia en cambio por ingreso. Y ven cómo desaparece la diferencia que tenemos. ¿Listo? Los ajustes de los costos financieros, vamos a ajustar los descuentos comerciales condicionados, que estos en el momento que se originan en el momento que se hace una venta, pero que en realidad representan un menor valor de los ingresos. Entonces vamos a restarlos de esta cuenta y también lo vamos a restar a los ingresos. Porque recuerden, cuando yo doy un descuento, para mí es un menor valor de las ventas. Y si me dan un descuento a mí por compra de mercancía, es un menor valor del costo. Acá podríamos identificar si corresponde a ventas nacionales o del exterior, pero vamos a restárselo a las ventas nacionales. Está negativo allá, entonces acá vamos a poner igual para que mantenga el signo negativo. Descuentos comerciales condicionados y vamos a ver cómo cuadra, si ven que acá estaba descuadrado, cómo cuadra el estado de renta. Y terminaríamos los ajustes que hacemos normalmente en un PIG. Un último ajuste a nuestro PIG, pero solamente si la empresa opera en un inmueble propiedad de los socios o propiedad de la empresa y no se paga un arriendo comercial por este inmueble. En caso de que se tenga un arrendamiento comercial con un tercero o con los mismos socios, pero se esté afectando el PIG, se esté castigando el PIG con ese arriendo, no hay que hacer ningún ajuste. En este caso, la empresa es dueña del inmueble y en sus gastos de administración y ventas no hay un concepto por arrendamiento. Esto aplica para bodegas, para locales, para las fábricas, para todos los inmuebles donde opera la empresa. Es importante que si son muchos se haga una relación donde se diga de quién es propiedad, se paga un arriendo comercial, si no y cuánto sería ese arriendo comercial para poder cargarlo al PIG.
en este caso vamos a armar una tabla que diga arrendamiento hipotético para cada uno de los años. Hacemos acá abajito el PIG y vamos a poner el canon mensual, cuánto es el IVA, o si ya está incluido el IVA, canon mensual, IVA, los meses y el total. Entonces, para este ejercicio vamos a poner que el arrendamiento es de 5 millones al mes más IVA por el IVA, que para el 2016 era 16%. Recuerden que todo tiene que ir vinculado y acá en esta tablita que ven saqué datos importantes que vamos a utilizar como la inflación, la tasa de colocación, la tasa impositiva y el IVA. ¿Y cuántos meses del 2016? Entonces vamos a decir que son 12 meses. Entonces vamos a sumar acá el arrendamiento más el IVA por los 12 meses del año. Vamos a arrastrar estas fórmulas para cada uno de los años. Este es el valor que vamos a cargar con nuestro PIG, pero en la realidad los arrendamientos crecen anualmente más inflación. Es por eso que vamos a calcular lo mismo. Entonces, el del año 2016 por la inflación de ese año, que fue 5.8, quiere decir que en el 2017 se pagaron 5.300.000 de arrendamiento. Arrastramos la fórmula y este sería nuestro cuadrito del arrendamiento. Lo pongo en una casilla como especial. Y lo siguiente que vamos a hacer es afectar nuestro PIG con ese arrendamiento hipotético. Para este caso lo vamos a poner en el costo de ventas. Vamos a poner acá arrendamiento hipotético. Vamos a poner la variación y los ingresos. Esto tiene que ser en negrilla. Esto es aquí. Esta también la arrastramos. Y acá vamos a traer los valores que hemos calculado para cada uno de los años por concepto de arrendamiento. Vamos a calcular las fórmulas, las hacemos. Y ese arrendamiento solo pesa el 2.1% de los ingresos para el 2019. Pero acá lo hemos incluido en esta fórmula ese arrendamiento. Vamos también a calcular la fórmula nuevamente y vamos a tener un descuadre por el valor de ese arrendamiento hipotético. Entonces, como el arrendamiento hipotético es un gasto, lo voy a compensar con un ingreso en los gastos no operacionales para que mi PIG me siga quedando cuadrado. Acá. En otros ingresos voy a crear acá al final una línea que se llame compensación, arrendamiento hipotético. Voy a traerme ese valor del arriendo. Acá tiene que ser igual. Recuerden que estas fórmulas se deben actualizar cada vez que agreguen una línea.
igual forma acá, está 23. Y ahí ya tendríamos nuestro PIG cargado con un arrendamiento por los ajustes que hacemos a todas las empresas, pero ahora es necesario identificar aquellas partidas que no hacen parte de la operación para cada una de las empresas. Ejemplo, existen empresas que tienen dentro de su contabilidad familiares relacionados o pagan los servicios, la empleada, gastos de los socios que no hacen parte de la operación y es súper necesario identificarlos porque eso está afectando mi EBITDA. Entonces les voy a hacer un ejemplo para esta empresa de unos gastos no operacionales o que se denominan muchas veces discrecionales y que se incluyen dentro de la contabilidad para disminuir el impuesto de la renta. Es necesario identificar en dónde están para poder ajustarlos. Entonces, vamos a empezar haciendo un cuadrito por acá que diga empresa ABC, que diga gastos no operacionales. Entonces, es necesario identificar en las cuentas dónde se contabilizó. Entonces, digamos, honorarios, Pepito Pérez, al que se le paga un monto todos los meses, digamos que 1.000.000, pero que no labora en la empresa. Entonces, eso no hace parte de la operación. Estoy pagando los servicios de los socios. Entonces, al año acá fue 1.800.000, acá fue 3, 1, 2. Entonces, estos son ejemplos de lo que puede pasar. O en los gastos de mantenimiento y reparación se incluyó la remodelación de la vivienda del socio. Entonces, que este año fueron 3 millones, el siguiente 5, 2, 1. Entonces, es súper necesario identificar cada uno y saber dónde se contabilizó, porque lo siguiente que vamos a hacer es sacarlos de esos gastos. Entonces, acá voy a poner un total. Pueden haber en el costo, en los gastos de administración, en los gastos de venta, donde sea, pero ya sabiendo cómo se ajusta, se puede hacer para cualquiera de las cuentas. Entonces, acá voy a tener que los gastos no operacionales para el año 2016 fueron 16 millones no más, pero voy a restárselos y vamos a suponer que para este ejercicio todo se hizo en el gasto de administración. Entonces, honorarios de Pepito Pérez. Lo que voy a hacer es restar a los honorarios. Voy a restar ese monto y el saldo del normalizado me va a dar lo que realmente corresponde a la operación. Servicios que se le pagaron de la casa de los socios. Voy a restar de igual forma. Remodelación de la vivienda del socio. Adecuaciones e instalaciones. Vamos a restarlo. Y ahora, si miramos, nuestros gastos administrativos disminuyeron, pero nuestro PIG va a ser descuadrado por ese monto correspondiente a esos gastos no operacionales que pudimos identificar. Y lo siguiente que vamos a hacer entonces es cuadrar ese estado de resultados. ¿Cómo se cuadra? Como ya sacamos unos gastos, vamos a reclasificarlos a una cuenta dentro de acá de otros gastos que vamos a llamar gastos no operacionales. No operacionales. Voy a traer el saldo total de los gastos no operacionales
Entonces venimos acá y vemos que nuestro estado de resultados ya está parado. ¿Qué más hay que normalizar? Entonces nos sentamos a mirar y decimos, bueno, la empresa tiene tantos socios, trabajan en la empresa, ¿cuánto se les paga? Ese sueldo está acorde o no al mercado. Entonces, si se les paga más, se identifica cuál es la porción que se está pagando de más, lo sacamos de los gastos donde esté contabilizado y lo llevamos como un gasto no operacional, esa porción de más que se le está pagando. Pero ¿qué pasa si ocurre al contrario? Se le está pagando menos. Entonces vamos a identificar cuál es la porción que se le debería estar pagando con toda su seguridad social, prestaciones y demás, y vamos a sumársela a los gastos. Y vamos a compensarlo en la cuenta de otros ingresos con compensación salarios socios para equilibrar el PIG. ¿Qué otra cosa puede hacer? Puede haber que dentro de la contabilidad existan las partidas discrecionales, la fiesta de fin de año, la fiesta de uno de los socios, la fiesta de los hijos. Eso no hace parte de la operación. Clave identificarlo y se pueden crear cuadritos como este que les hice acá, donde se relacionan esos valores y se aumentan o se disminuyen dependiendo de lo que esté pasando, dependiendo de cada empresa en particular. Esos serían los ajustes propios para cada una de las empresas. El paso es normalizar el estado de situación financiera. Y como hicimos con el PIG, lo primero que vamos a hacer es empezar a trasladar el estado de situación financiera. Vamos a trasladarlo acá y vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear la columna de historia, la columna de ajustes y la columna de normalizar. Acá ya tenemos el estado de situación financiera, la historia, los ajustes los vamos a dejar por el momento quieto, más el ajuste para cada uno de los años. Y lo siguiente que vamos a hacer es realizar las formas. Entonces este sería el total del activo corriente. Acá vamos a cambiarle el nombre porque le vamos a poner activo corriente operación. Acá vamos a llamar activo no corriente operacional, es decir, que hace parte de la operación. Y acá vamos a insertar unas filas y vamos a poner activo no operación. En el estado de situación financiera consiste en mirar qué es operacional y qué no es operacional. Vamos a calcular las fórmulas. Suma. Y mi total activo va a ser el corriente operacional, el no corriente operacional y el no operacional. Como no hemos hecho ningún ajuste hasta el momento, me tiene que dar exactamente igual. Vamos a hacer lo mismo para las obligaciones financieras. Sumamos. Historia más ajuste. Acá también le vamos a cambiar el nombre y va a ser pasivo operacional y pasivo no operacional. Entonces vamos a sumar esos dos y será mi total. En el patrimonio no hacemos ningún cambio, simplemente sumamos. Como sabemos, pasivo más patrimonio lo sumamos y calculamos la diferencia con el total activo y esta debe ser cero. Le damos formato
nuestro estado de situación financiera. Y quedaría listo para empezar a trasladar la información de cada una de las cuentas del activo que hemos sacado de las notas. Vamos a sacar el detalle y continuamos con la normalización. El ajuste que vamos a realizar es en la cuenta de efectivos y equivalente de efectivos. Para esto vamos a insertar acá abajo del estado de situación financiera una fila, porque acá vamos a poner 5 días que vamos a dejar de efectivo con relación a las ventas. No vamos a dejar más allá de esos 5 días porque eso lo vamos a considerar como no operacionales, porque en el banco, en el efectivo equivalente de efectivo, tenemos bancos, caja general, la caja menor, incluso a veces se meten ahí algunos ahorros que se tienen en fiducias y demás. Entonces solo vamos a dejar lo correspondiente a 5 días de ventas, y para eso vamos a utilizar la siguiente función que acá tengo. Si el saldo de efectivo equivalentes de efectivo del 2016 es mayor que 5 días, que es J199, multiplíquemelo por las ventas sobre 360. Póngame entonces 0. Pero si no, entonces, si el efectivo equivalente de efectivo no es así, réstele los 365 días y solo déjeme 5, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, una vez aplicada esa fórmula, la vamos a arrastrar para cada uno de los años, y acá en el saldo normalizado nos va a quedar solo lo correspondiente a 5 días. ¿Cómo hago esa comprobación de que sí quedó bien esa fórmula? Cojo el saldo del 2016 normalizado, lo divido por las ventas sobre los 360 días. Las ventas están en la celda J4 y me va a dar solo 5 días. Esa es la rotación del efectivo. Entonces, ahora voy a tener un descuadre de 329 millones, 308 y 370, y lo vamos a ajustar acá en las filas que habíamos creado para los activos no operacionales, y la primera cuenta que vamos a denominar va a ser inversiones temporales. Todos los excedentes de caja más allá de 5 días va a ser una inversión temporal. Arrastramos la fórmula y vamos a ver que ya nuestro estado de situación financiera quedó normalizado. La segunda cuenta que tenemos en el balance se llama instrumentos financieros, que corresponde a acciones. Eso lo consideramos como no operacional. Si se tienen CDTs, inversiones en acciones, inversiones en club, independiente de lo que tengan, todas las inversiones son no operacionales. Y vamos La siguiente cuenta que tenemos es cuenta peculiar comerciales. Resulta que esta cuenta peculiar comerciales tiene muchas subcuentas, entonces lo que vamos a hacer es venir a modificarlo acá. Pero lo que vamos a hacer es coger y copiar el total de los ajustes para pegarlo acá. ¿Listo? En este momento, como no hemos hecho ningún ajuste, está en 0. Vamos a mirar cada una de las cuentas. Entonces, clientes nacionales y clientes del exterior, totalmente operacional, hace parte de la operación. Cuentas por cobrar a trabajadores lo vamos a denominar como no operacional, porque a veces ahí en esas cuentas hay lo que son préstamos de empleados y demás, y pues la operación del negocio no es prestar plata. Entonces, por eso lo consideramos como no operacional. Ya les digo cómo lo vamos a ajustar arriba. Otras cuentas por cobrar, esto corresponde a deudores varios de terceros no relacionados con la operación, lo vamos a poner como no operacional. Y las deudas de difícil cobro también son no operacionales, porque esas cuentas lo más probable es que no se vaya a recuperar ese dinero, y ven, el saldo se viene arrastrando año a año, y en algún momento eso deja de ser operacional, ya no va a ser parte de la operación y se tiene que asumir esa cuenta por cobrar.
tenemos 3 cuentas por ajustar. Entonces vamos a tener un descuadre de 19 millones y acá ya se nos acabaron las filas, vamos a ir insertando filas para traer esas cuentas que hemos denominado no operacionales. Entonces tenemos cuentas por cobrar a trabajadores, otras cuentas y deudas de difícil cobro. Solo nos quedaría como operacional la cartera, ya sea a clientes nacionales o clientes del exterior. Y lo siguiente que vamos a hacer es traer ese saldo acá para cada uno de los años. Copio esta fórmula, copio la fórmula acá y acá también tengo que modificarla porque si no me va a quedar 80 y ahí ya cuadraría nuestro estado de situación financiera. Acá le voy a cambiar el nombre para identificar que esto es clientes, son las cuentas de calcular a clientes. En el inventario no hacemos ningún ajuste, todo es operacional, pero es importante identificar si hay inventario de baja rotación, lento, que no se vende, que no se mueve hace muchos años. Es importante identificar cuánto es ese inventario lento y sacarlo al no operacional. Eso pasaría a ser un inventario no operacional, pero en este caso no pasa y en los activos impuestos corrientes todos son operacionales. Todos los impuestos son operacionales. Vamos a mirar la cuenta de propiedad, planta y equipo. En la cuenta de propiedad, planta y equipo tenemos terrenos, edificios, maquinaria, equipo de oficina, equipo de cómputo, flota de equipo de transporte y la depreciación de cada una de esas cuentas. ¿Qué pasa? Nosotros consideramos que los inmuebles no hacen parte de la operación. ¿Por qué? Porque la empresa puede operar acá, allá o en cualquier inmueble que cumpla con ciertas condiciones y no necesariamente tiene que ser el inmueble que el cliente compró. Además, recordemos que nuestro PIG está siendo cargado con un arriendo hipotético para compensar para cargar y mostrar la verdadera realidad del ente. Entonces vamos a quitar lo correspondiente a terrenos, edificios y máquinas. Terrenos y edificios, perdón, y la depreciación de este inmueble o de estos inmuebles si hay varios. Listo, vamos a llevarnos el total de los ajustes para ponerlo en nuestra cuenta de la propiedad, planta y equipo. Entonces acá ya se nos va a descuadrar, pero acá vamos a crear vamos a insertar lo que son terrenos, edificaciones y las depreciaciones. Vamos a crear este valor, esta fórmula. Recuerden siempre pues mantener como el formato para que se vea más bonito y más organizado. Tenemos acá lo que son terrenos. Y ahora sí nos falta la depreciación. Depreciación de edificios.
El resto de la propiedad planta de equipo se considera totalmente operacional. Hay que tener cuidado, sobre todo en los vehículos, porque a veces dentro de los vehículos está el carro del socio que utiliza, no sé, el carro último modelo que utiliza para pasear los fines de semana. Eso no hace parte de la operación, pero los camiones que me transportan la mercancía, los transportes que despachan la mercancía, eh, las motos que me hacen domicilio, eso sí hace parte de la operación. Acá en el balance es solo identificar si hace parte de la operación o no hace parte de la operación y determinar si es activo o pasivo no operacional. Lo siguiente que vamos a hacer es acá, dentro del activo no corriente operacional, es dejar la depreciación aparte. La depreciación acumulada. Por lo general, acá siempre está en la propiedad planta de equipo todo, pero nosotros necesitamos identificar esa depreciación aparte. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es restarla para cada uno. Maquinaria, equipo de oficina, equipo de cómputo y flota de equipo de transporte. Y como ya creé una cuenta allá que se llama depreciación acumulada, ahí voy a sumar todas esas depreciaciones. Acá, entonces voy a sumarlas. Depreciaciones acá. Maquinaria de equipo la sumo. Equipo de oficina la sumo. Equipo de cómputo y flota de equipo de transporte. Les puse signo negativo porque las depreciaciones son negativas. Para el año 2016 no había detalle. Y acá las depreciaciones son negativas, ya me tiene que quedar cuadrado. Acá en esta misma fórmula, es mejor suma. Y ahora sí está cuadrado. La siguiente cuenta dice gastos pagados por anticipado. Resulta que estos gastos por anticipado corresponden a seguros, a licencias que se pagan por anticipado y hacen parte total de la operación. Entonces la licencia es porque se compra para un año, pero que se va amortizando y pagando anual. Eso hace parte de la operación, pero se lo vamos a sumar a la propia planta. Vamos a hacerlo acá abajo el ajuste. Vamos acá en la propia planta de equipo a crear una línea que se llame gastos pagados por anticipado y acá voy a poner menos porque se lo voy a restar allá y acá menos por menos da más. Voy a poner menos los gastos anticipados. Acá está la fórmula. Y acá voy a restarlos porque se los voy a sumar a la propiedad planta de equipo. ¿Sí ven cómo cambió automáticamente la propiedad planta de equipo? Esta es la ventaja de tener todo formulado. Y revisamos que no tengamos ningún descuadre efectivamente. Así terminaríamos de clasificar los activos en operacionales y no operacionales. Los pasivos son un poco más sencillos. Obligaciones financieras, siempre la forma de financiación la consideramos como no operacional, porque la operación, independiente de cómo se financie, es la misma. Entonces, vamos a dejar acá en pasivo no operacional, no importa que sea a corto o largo plazo, la deuda financiera es no operacional. Impuesto a la renta operacional, otros pasivos que corresponden a anticipos y avances,
los vamos a dejar, hacen totalmente parte de la operación, pero las cuentas comerciales y otras las cuentas comerciales por pagar comerciales y otras cuentas hacen parte de la operación, pero pasa lo mismo, hay muchas subcuentas ahí y vamos a mirar cada una de ellas. Entonces, acá tenemos proveedores, hace totalmente parte de la operación. Cuentas por pagar, son costos y gastos por pagar, que son servicios públicos, son horarios, todo lo que sea relacionado con la operación hace parte de la operación. Pero para este caso y para este ejercicio vamos a clasificarlos, a dejarlos por separado, porque es muy diferente la rotación de los proveedores, que yo calculo que me dan un plazo de 30, 60, 90 días, a las cuentas por pagar, que el servicio es un mes, 2 meses, los honorarios exactamente lo mismo, entonces son rotaciones totalmente diferentes, por eso los vamos a dejar en el estado de situación financiera separados. Entonces vengo acá y voy a crear una cuenta que se llame acá debajo lo que son. Acá voy a dejar solo lo que son proveedores. Acá cuentas por pagar. Voy a traerme los saldos que tengo allá. O sea, que me va a traer el total de los ajustes, porque acá es donde está toda la información. ¿Listo? Entonces vamos a dejar acá solo lo que corresponde a proveedores. El resto vamos a quitarlo. O lo vamos a clasificar en otras cuentas que vamos a ir creando, o vamos a llevarlo al pasivo no operacional. Entonces lo que hago es quitar todas estas cuentas y voy a tener mi estado de situación financiera descuadrada en 174 millones para el 2016, 219 para el siguiente año y así. Entonces lo primero que voy a empezar a hacer es ajustar las cuentas por pagar. Esas cuentas por pagar, ya creé una cuenta que se llama así. Entonces ya lo quité aquí, voy a sumárselo allá. Como acá está el negativo, voy a ponerle signo negativo para que se sume. Cuentas por pagar. Y listo. Voy a crear de una vez otra cuenta que ya identifiqué, que se llama impuestos por pagar y obligaciones laborales. Voy a ocultar esto para que sea un poquito más fácil de mirar lo que estamos haciendo. Listo, entonces lo que sigue es deuda con socios y accionistas, lo mismo, eso es un préstamo que no hace parte de la operación, entonces voy a llevarlo al pasivo no operacional. Lo vamos a nombrar de la misma manera, que está allá, porque a veces el cliente, o a veces si le cambiamos los nombres, no se identifica como a qué corresponde. Entonces voy a poner, si tiene deudas con socios y accionistas, acá, igual, suma. Sigue retención de crédito, retención en la fuente, impuestos y gravámenes, eso son impuestos por pagar. Acá vamos a dejar los impuestos que son retención, ICA, RTICA, IVA, todos en esta cuenta, y el impuesto a la renta sí lo vamos a dejar solito.
Entonces cree, que ya no existe, retención en la fuente, impuestos y gravámenes, vamos a sumar todos acá. Y por último, las obligaciones laborales, que son los aportes de nómina y otra cosa que ya las obligaciones laborales, las sumamos los dos y van a ver cómo acá ya desaparece la diferencia porque hemos clasificado cada una de las cuentas. Y ahí ya tendríamos nuestro estado de situación financiera normalizado. Vamos a darle formato y listo.